Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. Un excelente escenario para glorificar al Señor, alabar al Señor y escuchar atentamente al ingeniero Mario Salazar, quien es el presidente de la Fundación Verbo y Vida y quien nos va a hablar del primer tema que hemos tenido en el Congreso de Oración 2016 en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Vamos a escucharlo mejor y volvemos con ustedes. Ciertamente, cuando miramos al mundo, miramos a la sociedad, pues vemos que hay muy pocos motivos para alegrarnos. ¿Cómo está la familia hoy? A ver, ¿la familia está alegre? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el mundo? ¿El mundo está alegre? Es posible que esté alegre, pero no es una alegría de Dios, porque la alegría de Dios nos va a traer siempre paz a nuestros corazones. Eso fue lo que el Señor desde el principio quiso con el hombre, que tuviese la alegría, pero que tuviese también la paz y el gozo de sentirse amado por el Señor. Estamos en este año del 2016, en el año de poder vivir la misericordia de Dios, que nos dice la palabra que es eterna. Y si es eterna, quiere decir que nada ni nadie nos puede robar esa misericordia de Dios que desde siempre derramó sobre su pueblo. Este año de la misericordia, en este marco del año de celebrar la misericordia del Señor, tenemos que tener como fin el 20 de noviembre de poder decir: estoy alegre porque he recibido y he experimentado la misericordia de Dios. Amén. Al principio dice el documento de la misericordia Bultos, escrita por el Papa Francisco, que le agradecemos a Dios y oramos todos los días por él, por ese santo Papa que el Señor nos regaló en este tiempo en nuestra iglesia, para que él sea ese instrumento donde nosotros podamos recibir todos los días el amor sencillo de Dios. Y dice en el numeral 1, la misericordia de Dios. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. ¿Quién es el rostro de la misericordia del Padre? Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y eso es importante que nosotros lo podamos tener claro. Él a Felipe, cuando Felipe estaba muy preocupado por conocer al Padre, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice: Felipe, ¿no te he dicho que el que me ve a mí, ve a mi Padre? Por eso Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Desde el principio de la creación, Dios siempre estuvo al lado del hombre. Y siempre estuvo para hacerlo feliz, para hacer la provisión del hombre, para hacer la necesidad del hombre, para que el hombre dependiera absolutamente de él. Por eso cuando leemos el libro del Génesis, en los primeros capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 26, 27, vemos cómo Dios en su creación se preocupa que todo esté bien. Dice: y anocheció y amaneció y vio que todo era bueno. Y luego cuando crea al hombre, dice que todo que era muy bueno. Y le construyó un paraíso y lo colocó en el paraíso. Estuvo pendiente del hombre. El hombre, a pesar de tener todo, no era feliz. Le hacía falta algo. Y ese algo era una compañera, la mujer Eva. Y dice la palabra que del mismo Adán hizo a la mujer. Y le entregó a la mujer. Y mire la alegría de Adán cuando la vio. Digo: esto sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Hubo una alegría al ver que Dios, además de haberle dado todo, le había dado una
compañera que era semejante a él y que además iba a ser su ayuda. Entonces, desde el principio Dios quiso que el hombre fuera feliz. Y dice la palabra que al atardecer Dios bajaba para conversar con Adán y con Eva. Le dio unos mandatos, le dio una orden para que las cumpliera. Y cumpliendo esos mandatos y esa orden, ellos iban a ser eternamente felices. Amén. Y es de alguna forma también lo que nosotros hemos perdido, hemos desobedecido. Dios nos ha dado mandatos. Y pienso que el mandato más importante que Dios nos ha dado es que amemos, que lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Con todo. Que no nos hagamos ídolos de nadie. Que no amemos a otros más que a Dios. Eso nos lo ha dicho a través de la palabra. Pero también nosotros hemos desobedecido como desobedeció Adán y Eva, y por eso fueron expulsados del paraíso. ¿Qué había en el paraíso? ¿Qué había? Había de todo. Habían todas las riquezas, había lo suficiente y de sobra para que esa primera pareja que había colocado en el paraíso fuera feliz por siempre. Pero viene el diablo y ve, porque el diablo tiene envidia y siempre ha tenido envidia de Dios y siempre va a tener envidia de aquellos que se aparezcan a Dios. ¿Y qué es lo más parecido a Dios? ¿Qué es lo más que se aparece a Dios? Nosotros, las obras de su mano, dice la palabra, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo lo engañó la serpiente Adán a través de Eva? A decirle que si comían de ese árbol que se había prohibido, serían como dioses. De alguna forma también a nosotros nos hemos dejado engañar, ¿verdad?, por cosas que nos han presentado. Y no ha sido desde ahora, ha sido desde siempre. En esta primera desobediencia que hace el hombre en la persona de Eva y Adán, es expulsado del paraíso, de la felicidad, es expulsado de la presencia del Señor. Y de la presencia del Señor, cuando somos expulsados, vamos a sufrir. ¿Cierto o no es cierto? Cuando nos alejamos de Dios, viene a nosotros el sufrimiento. Y no es porque Dios se aleje, sino que nosotros somos los que nos alejamos de Dios.